de nuestro taller. Listo, ahora sí. Pues bienvenidos sean todos a esta segunda sesión de nuestro taller de producción científica. He revisado los avances que ustedes amablemente me enviaron a través del formulario. Buenas tardes. Y bueno, en general, todos muy bien. Quiero decir que pues las primeras etapas, como ya lo hemos comentado en alguna ocasión, del proceso de investigación suelen ser las más difíciles. Cuando uno, pues de inicio elige el tema, plantea la pregunta, define el objetivo. En aquellos casos en los que sea necesario, establece su hipótesis. Esas son las etapas más difíciles. Si ustedes las han superado, van muy bien. Y bueno, pues ahora se trata también de apresurar algunas decisiones para poder cumplir con lo que se requiere. Pero vamos a mostrar cuáles son estas actividades a las que estoy haciendo referencia. Una vez que ya se ha planteado, perdón, ah, una vez que tenemos estos pasos iniciales, voy a situarme nuevamente en nuestra agenda de trabajo para recordar que la sesión anterior tuvimos oportunidad pues de comentar qué es la producción científica, cuáles son esos productos precisamente a los que hacemos referencia cuando hablamos en este contexto. Y uno de estos pues es precisamente la ponencia que nos ocupa. Después de mencionar estos tipos de producciones científicas, si ustedes recuerdan, hablamos del artículo científico, del póster, de diferentes, variantes en la presentación de los resultados de una investigación, porque eso tienen en común todas, ¿no? Y vamos a centrarnos en los componentes de la ponencia científica. Y hoy específicamente para que podamos trabajar en estos días anteriores al 17 de agosto, que será nuestra próxima reunión, en el diseño, pues ya del documento de Word completo, porque tenemos un primer compromiso que cumplir y es el envío del resumen. Pero para enviar el resumen necesitamos definir algunos otros aspectos del trabajo que nos ocupa. Yo creo que lo harán sin ningún problema, pero vamos a ver de qué se trata porque en el resumen, pues generalmente uno presenta no tan solo el propósito del trabajo de investigación, sino algunos otros elementos que algunos de ustedes los han identificado muy bien hasta este momento, pero nos faltan otros para poder completar la información que necesitamos para elaborar y enviar nuestro resumen. Déjenme ver si tengo aquí en la sala de espera, porque luego ahí los dejo. Ahora sí, perdón. Esto es, ustedes tienen entonces, además del tema, tienen la situación problemática que da origen a la investigación, tienen la pregunta general o que también se le conoce como planteamiento del problema, pero se reduce a una pregunta que es la que le da dirección a todo el trabajo. También han compartido conmigo el objetivo y algunos antecedentes, que es importante ubicar porque en el documento de Word, pues tenemos que mencionarlos. En el resumen no, pero en el documento de Word sí, y entonces no tenemos mucho tiempo para trabajar en esto, pero sí tenemos los componentes para el resumen y hoy vamos a definir el que nos falta para que puedan ustedes elaborarlo.
El resumen, les voy a presentar por aquí algunos ejemplos que también están en la plataforma para que los puedan ver con detenimiento. Este es un ejemplo de un resumen de investigación, algo como lo que ustedes tienen que hacer. Necesitamos elaborar un resumen que nos ocupe entre 100 y 200 palabras y lo vamos a enviar, ¿sí?, a la dirección que aparece también en la plataforma. En este resumen, nosotros debemos establecer principalmente cuál es el propósito de la ponencia en este caso, ¿no? Como vemos en este ejemplo, presentan los avances de una investigación. Esto es importante porque no todos los trabajos que se están pues realizando en este momento se han concluido o se van a concluir, pero sí se espera poder hacerlo en lo sucesivo. Lo que podemos presentar es un avance de lo que tenemos. No importa que este avance sea eminentemente teórico, pero sí debe presentar una idea de la forma en la que se va a abordar la parte práctica de la investigación. Entonces, presenta el propósito. Eh, por supuesto que se debe contextualizar, se debe indicar en dónde se realizó esta investigación. Y hablo en tiempo pasado porque, bueno, estoy enfocándome como que a un trabajo que ya se hubiera concluido, ¿no? Y lo que se propone la investigación, porque aquí es lo que se propone, aquí es lo que se propone en la investigación, aparecen pues, de forma resumida los objetivos y aquí al final, que es lo que nos falta a nosotros, aparece la metodología. Nos dicen en este resumen de la investigación que tuvo como propósito identificar y ordenar como que cuáles son los géneros de lectura que se emplean en las carreras que se están mencionando y lo que se busca es contribuir a la articulación interna de los planes de estudio de las carreras y diseñar acciones de formación continua de los académicos en lo que respecta a la comprensión y producción de textos específicos de las distintas áreas del conocimiento. Entonces, en esta ponencia lo que van a presentar son los avances de la investigación sobre esas prácticas de lectura y escritura que se llevan a cabo en las distintas disciplinas dentro de un programa institucional en esta universidad. Ahora, ¿cómo lo hicieron? En el último, en las últimas oraciones lo podemos ver. Dice, a partir de una encuesta y de entrevistas en profundidad a docentes responsables de asignaturas, además de observaciones participantes de clases, se analizan los géneros que se leen y se escriben en las disciplinas. Los resultados preliminares muestran que parte de los escritos que se leen tienen como finalidad enseñar a producir los géneros que luego se solicitan en instancias de evaluación. Asimismo, a partir de la observación de clases, se han identificado distintas dimensiones de la lectura que son abordadas, perdón, en las aulas, ¿sí? O sea, nos da un panorama general del trabajo que se va a presentar sin que necesariamente se haya concluido. Son avances, nos dan incluso con la idea de preliminar, pues algunos de los resultados que se han obtenido gracias a la aplicación de una encuesta y a la aplicación de entrevistas en profundidad. Esto entonces nos deja entrever que esta es una investigación de enfoque, por lo menos hasta este momento, cualitativo, porque trata de conocer y describir lo que está sucediendo al interior de las aulas en esta institución con respecto a la lectura y escritura en distintas disciplinas. Fíjense cómo no hay resultados, o sea, no hay porcentajes, no hay proporciones, no hay numeritos, entonces este carácter eminentemente cualitativo. No sabemos si después van a agregar algún otro enfoque, pero por lo pronto así nos presentan esta. Permítanme para poder admitir, voy a ver si tengo más. No. Vamos a ver otro.
Este es competencias lectoescritoras en contextos universitarios. Aquí, pues como que primero destacan un poquito la importancia del tema, ¿no? Y nos dice el autor o la autora Aurora Martínez. En el ámbito universitario, las 4 capacidades referidas a la lectura, escritura, acceso a la información y comunicación deben continuar mejorándose, tanto en su enseñanza como en su aprendizaje. Es decir, lo que hace en este caso el autor es pues enfatizar la importancia de la temática que va a abordar en esta investigación. De forma concreta, el desarrollo de la capacidad de expresarse correctamente por escrito constituye una de las competencias que cualquier alumno universitario debe haber alcanzado. Pero la realidad constatada se aleja en muchos casos de este dominio de escritura directamente relacionado con la lectura. La escritura adecuada es uno de los saberes instrumentales más relevantes, tanto para el propio proceso de aprendizaje como para la vida adulta, y su adquisición se entiende que ha debido ser conseguida en los estadios educativos anteriores. En esta ponencia se ofrecen los métodos y resultados del proyecto de innovación docente consolidado y llevado a cabo en la Universidad TAL, cuyo objetivo fue realizar la investigación del conocimiento competencial del alumno en relación con la escritura. Se partió del nivel que presentaban los alumnos con el fin de aportar estrategias de intervención y prácticas de escritura para mejorar el desarrollo de las destrezas comunicativas escritas y de forma paralela de lectura. Se abordaron diversos contenidos procedimentales que respondieron principalmente a la disposición textual, tipográfica, normativa, cohesión, coherencia y adecuación textual. Tras la puesta en práctica del proyecto, se apreciaron notables avances en la redacción textual, concretamente en corrección, adecuación y presentación, si bien la cohesión resultó más difícil de alcanzar con éxito. El adecuado planteamiento de la investigación e intervención permitió poner en práctica necesarias estrategias de mejora que redundaron en la formación de buenos escritores, léase, buenos lectores. Esta investigación asumimos solo por el resumen que es distinta a la anterior, ¿no? Es distinta, una porque aquí ya terminaron, la otra está en desarrollo. Pero esta que terminaron, díganme qué otras diferencias advierten con respecto a la anterior. ¿Qué hizo el investigador o la investigadora aquí que no hizo el del ejemplo anterior? ¿Qué diferencias vemos? Sobre todo en la metodología. ¿Se acuerdan qué utilizó en el anterior? ¿Qué utilizaron para recabar la información? Me regreso. Las entrevistas, ¿no? Así es, ¿verdad? Nos dice entrevistas en profundidad y encuesta. Estos, ¿verdad? Estas son técnicas, la técnica de la encuesta, la técnica de la entrevista, porque el instrumento en sí, pues, es la guía de entrevista. Y para la encuesta, probablemente el instrumento fue un cuestionario. El instrumento es lo que podemos, entonces, así como que tocar, ¿no? La técnica es el procedimiento que seguimos. Es diferente a lo que vemos aquí, ¿verdad? Aquí, ¿qué fue lo que hicieron? Primero, ¿qué fue lo que hicieron? Primero nos dicen, ¿qué fue lo que identificaron? Cuando dice aquí, se partió del nivel que presentaban, bla, bla, bla. ¿Qué fue lo que hicieron entonces primero? Observaron, ¿no? Seguramente, ¿verdad? Es probable que también hayan aplicado pues algún tipo de instrumento de evaluación para poder determinar en qué nivel de escritura se encontraban los estudiantes. ¿Y después qué hicieron? ¿Qué dice después? Se abordaron
diversos contenidos, lo que significa que tuvieron que poner en práctica ¿qué cosa? Pues tal vez diferentes estrategias, ¿no? De enseñanza, Para recabar información, ¿no? Porque ahí dice que tuvo una disposición textual, tipográfica y normativa, en la cual se obtuvieron pues ya lo que es la correlación. sí, o sea, tuvieron que hacer algo entonces para que los estudiantes pues, aprendieran a escribir correctamente, ¿no? Establecen, por ejemplo, la disposición del texto, tipografía, normativa, cohesión, coherencia, adecuación. Todo esto le tuvieron que enseñar a los estudiantes de algún modo durante un tiempo específico. No sabemos cuánto, ni cómo, ni qué, porque en el resumen, pues no nos lo dicen, pero asumimos que eso sucedió. Y después nos establecen que tras la puesta en práctica del proyecto, entonces se apreciaron notables avances en la redacción, concretamente en la corrección, adecuación y presentación. Es decir, tuvieron que volver a evaluar a los estudiantes, probablemente con los mismos instrumentos con los que los evaluaron antes de poner en práctica el proyecto. Entonces, establecieron la diferencia entre los resultados iniciales antes de enseñarles estas cuestiones de la escritura y después de haberlo hecho. De tal manera que pueden decir al final, y efectivamente, esta propuesta de intervención pues permitió mejorar la capacidad o la competencia de los estudiantes y nos dicen, redundaron en la formación de buenos escritores y buenos lectores, ¿no? Así como que en consecuencia. Por lo tanto, es un camino distinto el que siguieron los investigadores, ¿verdad? En el primero, sin restarle importancia a su trabajo, pues seguramente diseñaron su cuestionario, sus guías de entrevista y procedieron a recabar información de los docentes. Además, nos dicen por aquí, observaron las clases, ¿no? De manera participativa para saber qué era lo que leían, qué era lo que escribían en las diferentes materias y así poder llegar a conclusiones. Entonces recabaron información. Aquí también, pero es de distinta naturaleza, ¿no? Porque lo que ellos descubren a partir de esta experiencia de implementar estrategias a través de su proyecto, pues definitivamente resuelve un problema de manera inmediata, en tanto que en el primer caso, no en ese momento. Tal vez gracias a la información que ellos obtienen a partir de esta investigación, gracias a que ellos descubren, por ejemplo, qué es lo que escriben y qué es lo que leen, pues ya pueden hacer sus propuestas después. Y aquí se resuelve pues de manera directa, de manera inmediata. Los caminos son distintos, pero, insisto, pues la importancia es la misma, ¿no? Es decir, los dos contribuyen al avance del conocimiento en sus disciplinas. Así ustedes, así sus trabajos, van a seguir caminos diferentes, pero hay que decir cuál, ¿verdad? Eso es lo que nos hace falta, aunque yo sé que tienen idea de lo que se debe hacer o tal vez ya se hizo, es necesario ahora escribirlo. ¿Por qué? Me pasó esto. Porque en esta parte que nos hace falta de la metodología, nos referimos a ¿y cómo llevaste a cabo la investigación? ¿O cómo la vas a llevar a cabo? Y entonces nos obligan a mencionar enfoque, diseño, me paso otras, población, muestra e instrumentos, por lo menos, ¿sí? Estas cuatro cosas deben ustedes definir. Es decir, ¿qué enfoque empleamos o vamos a emplear? ¿Qué diseño de investigación vamos a utilizar? Del enfoque, probablemente ustedes ya saben, así que por acá les pongo una diapositiva,
para que, a ver, ¿quién se anima o tal vez lo tiene ya del curso pasado identificado? ¿Cuál es el enfoque de investigación que predomina en su proyecto o predominó tiempo pasado o va a predominar? Siguiendo más o menos este esquema. Y ustedes me dicen ahorita, es decir, su enfoque es cuantitativo, o sea, van a medir eh, fenómenos, situaciones, hechos, van a utilizar estadística, van a probar hipótesis, van a establecer una relación causa-efecto porque quieren implementar algo y quieren ver qué sucede, y van a poder generalizar los resultados, van a poder llevar como que ese resultado a generalizaciones más amplias, ¿no? Eso que ustedes descubran o descubrieron puede servir para otros grupos, para otros entornos, porque ya lo probaron. En tanto que el cualitativo es, a ver, yo no quiero medir, ¿verdad? Yo quiero conocer, quiero explorar en profundidad qué está sucediendo, quiero extraer información de ahí, pero no la voy a manejar estadísticamente, yo no quiero porcentajes, proporciones, gráficas, quiero descripciones, quiero experiencias de las personas, quiero que me cuenten qué está sucediendo, o bien quiero observar lo que sucede, pero en un ambiente natural, en donde uno pueda dar cuenta de los hechos que nos interesan, profundizando, ampliando, interpretando, y entonces a lo mejor lo que descubra solamente le va a servir a ese grupo, a esa escuela, a esa empresa, no importa, pero le va a servir. Y mixto porque ocupas de los dos. O sea, vas a medir, vas a probar hipótesis, pero también lo vas a complementar, por ejemplo, con entrevistas en profundidad, con observaciones, con experiencias de las personas que están involucradas en el proceso de investigación que están llevando a cabo. A ver, ustedes díganme, ¿cuál es el enfoque que ubican más apropiado para su problema o que tal vez ya identificaron en el curso pasado? ¿Quién se anima? Adelante, Yara. Bueno, em, ahorita estamos trabajando mis compañeras y yo que estamos dentro del mismo centro Ajá, educativo. Y bueno, este, a mi parecer, yo creo que estamos trabajando o nos vamos a ir por el método cualitativo, bien. porque lo que estamos haciendo, bueno, es sobre el moving, ¿sí? Sí, Dentro de nuestra escuela, ¿no? Entonces nos dice aquí que, bueno, podemos nosotros analizar múltiples realidades subjetivas, ¿no? Porque, bueno, el moving es un fenómeno de acoso, de indirectas y demás, y que luego muchas veces a lo mejor unas personas lo toman como muy a la ligera, ¿no? Y otras, pues a lo mejor lo podemos tomar ya de una forma un poquito, pues a lo mejor más agresiva o con otro punto de vista, ¿no? Entonces, eh, para mí, en este caso vendría siendo más cualitativo, ¿no? O sea, eh, cómo se está viviendo, realizando, pero también enfocándonos a buscar una solución, que en este caso sería buscar un taller que nos ayudara a poder trabajar y poder salir de la situación en la que estamos. muy bien. Así es, ¿verdad? Porque lo que buscan sus compañeras, pues es sustentar ese taller o esos talleres. No sabemos todavía cuántos van a ser, qué se puede enseñar, cómo se puede trabajar. ¿Cuándo lo van a saber? Cuando ellas se acerquen un poco más a todos esos profesores o a todos los administrativos o a quienes están siendo objeto de acoso en la escuela, ¿no? Acoso laboral. Esto es que
por ejemplo, te dejan sin actividades, ¿no? Te aplican como que la ley del hielo, y te ignoran en el trabajo, eh, te, te pueden también lastimar de otro modo con, así como comenta Yara, tal vez con las indirectas, los rumores, estas cuestiones que se viven en los centros de trabajo. Entonces, necesitan acercarse a esta situación a través, pues también puede ser de entrevistas en profundidad, de observaciones, de hacer como historias de vida, ¿no? Tal vez haya una o dos personas que particularmente hayan sufrido de esto y puedan narrar su experiencia con mayor detalle. Eso también es una forma de recabar información en investigación cualitativa que podría ser útil. Eh, Entonces, Perdón, de adelante. hecho, bueno, ya están mis dos compañeras aquí. Tenemos un grupo de WhatsApp y mandamos una encuesta. Entonces, ya les dijimos que si saben que era moving, que si lo han sufrido, que si tenían conocimiento de hoy en cuestión legislativa, y que a ellos qué les gustaría más, ¿no? Porque bueno, nosotros en un principio se plantó como un taller, pero que si también les gustaría que tuvieran asesoría psicológica, asesoría legal. Eran tres, cuatro puntos que se habían puesto dentro de la encuesta, ¿no? Pero bueno, eso lo hicimos la semana antepasada. Ya esta semana nos enfocamos a lo que nos había usted pedido para poder mandar las tareas. O sea que todavía está pendiente el que nos vayamos sobre la encuesta que realizamos. Ah, exactamente, pero para eso sí todavía tienen un poquito más de tiempo, porque esto fue una buena idea, ¿no? Porque además se trata de un instrumento que tiene preguntas que exige respuestas abiertas, ¿no? O sea, no es un instrumento en donde se vayan a cuantificar solamente los resultados, sino que están preguntando cuestiones en las que el trabajador puede profundizar y todo eso que escribe, pues ustedes lo deben interpretar para poder de ahí tomar decisiones. La ventaja de este tipo de enfoque es que al ser amplio y flexible, se pueden replantear incluso, agregar preguntas, eliminar algunas de las preguntas, en fin, o sea, se puede uno mover como que con mayor amplitud y profundidad en este tipo de investigación, pero esa es una buena idea y eso va a servir de base. Entonces, eh, en lo sucesivo, sus compañeras pues tendrán que profundizar en el conocimiento de estos aspectos que van a identificar a través de esta encuesta que enviaron para poder decidir lo que ellas quieren, que es, a ver, ¿cuántos talleres? ¿Qué vamos a incluir en los talleres? ¿O necesitarán además otro tipo de apoyo? ¿Cuál? ¿Bajo qué condiciones podríamos proporcionarlo? Según lo que me están diciendo aquí los resultados, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, sí, pues de una metodología que se va a seguir. Ahora pregunto, Yara, ¿cuántos de los profesores que están en esta institución podrían participar brindando mayor información? ¿Cómo cuántos son? Bien abiertamente, seríamos nueve. De acuerdo. Aquí también es importante saber que pues todo esto es confidencial. En el reporte de investigación no se mencionan nombres, se aparece como participante uno, participante 2 o participante A, B, C, porque como tenemos que escribir o transcribir, mejor dicho, lo que ellos nos platiquen, lo que ellos nos digan, tiene que aparecer en el informe tal cual, ¿no? Pero no vamos a poner los nombres de los maestros, ni mucho menos para que esto no, pues tampoco vaya a generar alguna otra situación.
Pero entonces acá nos está indicando, ¿no? Un ejemplo de una investigación con enfoque cualitativo. Muchas gracias, Yara. A ver, ¿quién más quiere mencionarme su enfoque y por qué? ¿Por qué creen que pertenecen a ese enfoque? ¿Son cuantitativos? ¿Son cualitativos? ¿Son mixtos? ¿Por qué? Buenas tardes. En mi caso yo digo que el mío es mixto. ¿Por qué, ¿Por qué? Samay? Voy a desarrollar estrategias de enseñanza para poder fomentar lo que es la comprensión lectora. Entonces, para eso tengo que utilizar instrumentos, primeramente encuestas, tanto para los alumnos, docentes y si se puede con los padres de familia o quienes estén a cargo. De ahí también puedo partir de la observación para saber por qué elegí el tema. Y bueno, digo que mixto también porque ya después de que utilicé instrumentos estadísticos, tengo que analizar esas estadísticas para saber qué, qué puedo realizar o qué estrategia me funciona, qué no, para poder cambiarla y poder inducir o tener ciertas características de que por qué me sirvió, por qué no me sirvió, y poder implementar nuevas o seguir con la misma, pero con otro ritmo. Sí, de acuerdo. De acuerdo, entonces, está bien, o sea, está bien de inicio identificarlo como cuantitativo, se tienen que medir resultados y esto pues sí nos lleva a obtener calificaciones, promedios, ¿no? Puntuaciones para saber exactamente pues cuál es esa situación que se está viviendo y poder comparar en todo caso posteriormente. Muy bien, muchas gracias, Amay. A ver, Gracias. ¿quién más desea compartir su enfoque? Sí, doctora, buenas tardes. Adelante, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes para todos. El trabajo que estoy realizando, voy a utilizar la escala de Likert para medir las habilidades blandas que existen en los directivos Muy bien. de la oficina estatal ahí de Puebla y sobre el trabajo de liderazgo y el clima organizacional, que cómo es que de alguna otra manera afecta o no. Voy a hacer un análisis cuantitativo para partir de, sí es cierto que se van a medir características, pero ya están bien planteadas en la escala de Likert, por lo tanto solamente me va a servir la cuestión cuantitativa para poder ver hacia qué puntos o cuáles son las habilidades que tengo como áreas de oportunidad para poder implementar o desarrollar posteriormente. Muy bien, así es, ¿verdad? Este es el enfoque indicado para un trabajo de esta naturaleza. Ya escuchamos, ¿no? Escala de Likert, algunas veces aparece así, las opciones de respuesta son las que nos dicen de acuerdo, en desacuerdo y hay valores intermedios, ¿no? O a veces también hay otras opciones como decir excelente, regular, bueno, malo, no sé. A eso se refieren, ¿no? Entonces, efectivamente, esto se puede y se tiene que cuantificar para poder resolver lo que nuestro compañero está proponiendo. Bien, voy a adelantarme un poquito porque el diseño es otra decisión que va de la mano con el enfoque. Y hay dos caminos que también seguramente ustedes ya han identificado o pueden identificar sin problema. El diseño puede ser de una investigación, que también a veces aparece como tipo de investigación, puede ser experimental o no experimental. En los experimentales, nosotros aplicamos algo que vamos a poder controlar. Lo aplicamos bajo ciertas condiciones a ciertas personas, como por ejemplo las estrategias de enseñanza, el juego didáctico, el material de apoyo, no sé, algo que tú hayas diseñado, o a lo mejor no lo diseñaste, pero te parece que otro diseña, te parece apropiado y tú lo quieres probar con un grupo para ver qué sucede. Eso es experimental. Y en la investigación usamos diseños experimentales cuando, por ejemplo, nuestra pregunta dice,
¿Qué resultados se obtendrán en el grupo de segundo grado de secundaria si se utilizan estrategias de aprendizaje basado en problemas en la enseñanza de tal tema? No lo vas a saber hasta que lo apliques, ¿no? Hasta que lo hagas. Sin embargo, en otras investigaciones esto no es necesario, porque nosotros o los investigadores cualitativos no experimentan, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Miden solamente, ¿sí? Miden las cuestiones que les interesan, pero no aplican nada. A lo mejor al final, después de medir lo que quieren, podrán aplicar como parte de otra investigación. Por ejemplo, sus compañeras del acoso escolar son no experimentales porque no van a implementar algo para resolver el acoso. Sin embargo, van a medir esta situación de acoso, medir, no, o sea, por mencionarlo, por utilizar el lenguaje que aparece aquí. Les interesa conocer lo que está sucediendo, pero no van a implementar algo para resolverlo. En tanto que, como en el caso del ingeniero Daniel también, ¿verdad? Vamos a ver qué está sucediendo, cuáles son las habilidades blandas que poseen los trabajadores que nos mencionó. Vamos a relacionar probablemente estas habilidades con su capacidad o habilidad de liderazgo, en general con el clima de la organización, pero no vamos a poner en práctica nada, ¿sí? Más adelante, con los resultados de estas investigaciones, sí se puede probar. A ver, díganme ustedes, ¿quién considera que sí es experimental? ¿Quién sí va a probar algo, que lo va a aplicar para ver qué sucede? En mi caso creo que yo, A ver, experimental, Samay, platícanos. ya que pondré en marcha algunas estrategias para poder desarrollar lo que es la comprensión lectora en alumnos de primer grado. Muy Entonces, yo bien, creo que sí, sí es experimental. de acuerdo. Entonces, aquí tiene claro, ¿no? O sea, tiene claro sin problema que sí se tiene que aplicar para poder entonces responder a su pregunta. Ahora bien, tenemos entonces enfoque y diseño como los elementos esenciales de la metodología, pero no son los únicos. Cuando uno, o por ejemplo, está o tiene que redactar el resumen, como en el caso de nosotros que tenemos que hacerlo, pues no hace falta entrar en tantos detalles, porque además el resumen es breve. Entonces, será suficiente con que se diga, por ejemplo, el presente estudio es de enfoque cualitativo, busca profundizar en el conocimiento de tales y cuales cosas. Su diseño es no experimental, ya sin explicaciones y sin nada, ¿no? No es necesario porque solamente los que serían experimentales sí tendrían que mencionar brevemente qué es lo que van a probar. Por ejemplo, la presente investigación de enfoque cuantitativo que busca medir el rendimiento escolar de los estudiantes, después participar en estrategias de tipo tal en tal asignatura. Por lo tanto, se trata de un diseño experimental, algo así, ¿no? O sea, también es muy breve. No hay que profundizar en estos detalles porque ya en el documento extenso, entonces sí lo tenemos que hacer y tampoco es tanto porque el documento es muy pequeñito, no es una tesis, ¿verdad? Es un artículo nada más. Entonces, además de esto, también se mencionan brevemente, tanto en cantidad como en cualidades o características, a los participantes de esta investigación. En algunos casos trabajamos con toda la población, porque son muy pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, le pregunto a Samay, ¿cuántos alumnos
tienes para probar esto que nos estás mencionando? ¿Cuántos son en el grupo? Llegamos a tener hasta 15 alumnos en el grupo, entonces yo creo que oscilaría entre 13 a 15 niños. Así, gracias. Como vemos es pequeñita, pero esa es su población. Y es su población porque es lo que está mencionando desde la pregunta de investigación y también la menciona en el objetivo. Esa es su población. A veces nos confundimos en investigación y creemos que al hablar de población en una investigación que se desarrolla en una escuela, la población o el universo es toda la escuela. No, la población o universo lo estamos determinando desde el mismo título de la investigación y por lo tanto aparece en la pregunta, aparece en el objetivo y también si tenemos, aparece en la hipótesis. Entonces, si uno se pregunta cuál será el resultado en el aprendizaje de los alumnos de segundo grado de la Escuela Secundaria Margarita Maza de Juárez, después de participar en el proyecto Sol, no sé, por decir algo. La población universo son los alumnos de segundo grado de la Escuela Margarita Maza de Juárez. Y si ponemos de dónde, mejor todavía, ¿no? De, no sé, Tierra Blanca, Veracruz. Esa es tu población. Ahora, aquí son 15 o 20, nos dice su compañera, ¿no? 13 a 15, perdón. Entonces es accesible, o sea, puedes incluirlos a todos, no hay problema. Y más, esto sucede en educación, porque los grupos están integrados y no los podemos desbaratar para fines de nuestra investigación. Es distinto, por ejemplo, en el caso del ingeniero Daniel, porque nos dice, voy a aplicar este instrumento con una escala de Likert para identificar las habilidades blandas de estas personas, pero seguramente son varias personas. ¿De cuántos estamos hablando, ingeniero? Okay. Miren, en la oficina estatal aproximadamente somos 22 personas. Ajá. Sin embargo, se le va a aplicar a los asistentes o jefes de área y a los subasistentes, que son los que realmente trabajan con más personal, o sea, con parte del personal. Estamos hablando que entre 8 y 10 personas. De acuerdo. Entonces Sí, también es accesible, ¿no? O sea, es decir, no tienen que obtener una muestra, la obtenemos no, cuando de repente la población es inaccesible porque son muchísimos y no tenemos el tiempo, no tenemos los recursos para poder incluir a todos, pero aquí estamos hablando de pequeñitas. Por lo tanto, no mencionamos ni siquiera la palabra muestra ni población porque no tendríamos que distinguir entre uno y otro. Hablamos de participantes, ¿no? O sea, en esta investigación participaron, y ya podríamos poner, por ejemplo, 22 trabajadores de tal lugar, 12 estudiantes de tal grupo, no sé, ponemos la cantidad y ponemos, por supuesto, las características que les distinguen, ¿no? De qué grado, o bien si es una empresa, bueno, de qué área son. Simplemente con esto es más que suficiente en el resumen. Y lo último, los instrumentos. ¿Qué fue lo que aplicamos? No importa si eres cuantitativo, si eres cualitativo, si eres experimental o no experimental, todos aplicamos instrumentos, utilizamos técnicas. La diferencia es que según el enfoque es el tipo de instrumentos empleados. Los que son de enfoque cuantitativo son los que utilizan principalmente los test, los exámenes, las escalas, las listas de cotejo, y los que son cualitativos, las entrevistas en profundidad, las observaciones, grupos de enfoque o grupos de discusión que también se identifican como focus group, en la observación que puede ser participante o no participante, porque como investigador te puedes involucrar o no, ver de lejitos nada más para registrar. En eso sí cambia. Las técnicas, permítanme que estoy viendo que están esperando. Las técnicas, entonces, también en algunos casos puede coincidir, aunque el instrumento cambia, ¿no? Porque, por ejemplo,
para enfoque cuantitativo, sí aparece, por ejemplo, el cuestionario, pero generalmente los cuestionarios son cerrados, son de preguntas sí, no, verdadero o falso, 1, 2, 3, 4 o 5, o sea, hay opciones de respuesta. La respuesta se elige, pero el cuestionario también puede aparecer con los cualitativos, solamente que la respuesta se escribe, no se elige. No te van a dar opciones, ni les tienes que dar opciones. Dejamos abierto. Y luego hay que analizar todo lo que escriben. Por eso el proceso de análisis de resultados con los cualitativos es un poquito más tardado, porque hay que estar buscándole, ¿no? a las respuestas que nos dan como que el significado. En tanto que las respuestas que nos dan con un cuestionario cerrado, pues rápidamente contabilizamos a ver quiénes te contestaron que sí, quiénes que no. Ponemos el porcentaje. ¿Quiénes eligieron la opción A, la B, la C, la D? Es mucho más rápido, ¿no? Y a partir de esos numeritos se hace el análisis y la interpretación. Es como más objetivo. Y en el otro caso, con los cualitativos, es más subjetivo. Pero es que es por la naturaleza de la investigación y es lo que la hace precisamente, pues también interesante, ¿no? Son dos cuestiones y los mixtos, pues tienen un poquito de los dos. Entonces, hacer en el resumen. Después de mencionar el enfoque, de mencionar el diseño, mencionamos quiénes participaron y qué se les aplicó para obtener la información. Hasta ahí, ¿verdad? No mencionamos resultados porque no los tenemos, no mencionamos nada más que esto. Así como aparecía en mi primer ejemplo, me voy a regresar, en donde nos dice, bueno, se presentan los avances de una investigación, bla, 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 bla. Incluso mencionan sobre algunos resultados preliminares, pero no hace falta, ¿no? Que se mencione algo sobre resultados, porque en este momento no se puede mencionar. Cuando se entregue el trabajo completo, el documento de Word completo, tal vez podamos incluir algunas. Pero en este momento, para el resumen, será suficiente con que mencionemos el propósito, por supuesto, el enfoque, el diseño, los participantes y los instrumentos que utilizamos. Al principio, como hemos visto en estos ejemplos, pues se menciona así como que un poquito la importancia del tema, ¿no? Para darle como que contexto a la investigación, ¿no? Por ejemplo, sus compañeras del acoso escolar, o escolar laboral, pues pueden iniciar su resumen mencionando lo grave que resulta pues este problema en la actualidad, o tal vez si tienen algún dato importante que refleje que es un problema que ha ido como que en aumento, ¿no? O del que poco se sabe, al menos en el contexto en el que ellas están trabajando. Hablamos de escuelas, ¿no? Existen pocas investigaciones acerca de esto, ¿no? Una problemática que se enfrenta día a día en las distintas escuelas del sistema educativo nacional. Y de aquí la necesidad de investigar, bla, bla, bla. O sea, empezamos como que con una mención de la importancia del tema, nos vamos con el propósito o el objetivo, perdón, y de ahí, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, entonces, les pregunto, ¿sí está claro esto en cuanto al contenido del resumen? Sí. Sí, es que buscaba las características, pero están en el otro, ¿sí? Bien, a ver, les voy a mandar. Voy a dejar de compartir para mandarles otra vez un formulario en donde ustedes me van a hacer favor de escribir, no precisamente así todo su resumen, aunque habrá quien se anime y diga, a ver, lo voy a intentar.
Doctora, en mi caso, sí checó lo del resumen. Sí, nada más que como ya se mandó, pues ahí sí ya no se pueden hacer modificaciones, pero lo importante fue que te lo aceptaron. Sí, Exactamente. Sí, entonces no hay no hay problema con el resumen. Y sobre el otro, el que me mandaste, el documento ya completo, sí. a ver, permíteme un segundo. Permíteme, nada más mando el formulario. Es que le estoy cambiando. Sería un primer borrador. El definitivo es el que van a mandar a la plataforma y también al correo. Lo vamos a hacer en un solo párrafo, o sea, no es con punto y aparte, son puntos y seguidos todos. En las instrucciones aparecen, digamos que los elementos que no nos deben faltar, pero por supuesto que el estilo y lo que escribamos, digamos que aparte, esto ya es pues como que de cada quien, ¿no? Según según, pues ahora sí que el estilo de redacción de cada uno de ustedes. Y entonces lo voy a colocar aquí en el chat para que me hagan favor de ingresar y escribir un primer borrador. Es algo muy sencillo. Lo que nos piden son entre 100 como mínimo y 200 palabras como máximo. Por lo tanto, pues tampoco hay que extendernos mucho. Y lo que aparece en las indicaciones es lo que no debe faltar. De ahí lo que ustedes quieran agregar, sobre todo tratándose de, por ejemplo, si alguien quiere enfatizar la importancia del tema, si alguien quiere definir el concepto esencial o central de su tema, algo más, ¿no? Como para darle contexto a lo que ustedes están escribiendo. Doctora, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Disculpe, es que me salí un poco de De la el llamada. formulario. ¿Es para llenarlo ahorita? ¿Es para, digamos, Sí, primer adelanto? ¿Después lo vamos a poder modificar ya que tengamos bien el resumen? así es. Después ya el definitivo está en la plataforma El Espacio para que lo suban. Y así las indicaciones para elaborarlo en Word y poder enviarlo al correo que también aparece ahí. Ah, ok, para trabajar sobre este. De acuerdo. A ver, los espero entonces unos minutos y Blanca, dame un minutito.
Maestra, no soy yo Yesenia. En Ah, el caso de nosotras que lo hicimos en equipo, para redactar ahorita lo que nos está pidiendo, ¿sería de forma personal o no, o no sé? no, sí, en equipo tal vez tengan oportunidad de intercambiar el escrito, o sea, de hacerlo, ¿qué será? Como en borrador primero ustedes, tal vez ahí mismo en el chat o en algún documento que compartan y ya luego suben su versión definitiva. Ok, gracias, maestro. Sí, de nada. Doctora, en mi caso, ya lo subo tal como está, pero en la plataforma o aquí en el link. Ah, en la plataforma. Ah, ok, ok. Eh, sí, en la plataforma. Acá tengo el que es completo, ahorita te digo, ¿sí? Sí, sí. Para lo de la plataforma, ¿todavía nos va a dar chance de esta semana o ya automáticamente se cierra hoy? Está su micrófono apagado. Ay, sí, ya vi, perdón. No, sí, el de la plataforma permanecerá abierto hasta el día martes, el del resumen. Ah, Ahorita ok, es un ok, primer borrador, pero ya que lo afinen y se decidan a subirlo, pueden hacerlo, no sé, mañana, el lunes, martes. ok. Gracias, doctor. De nada. Doctora, Sí, adelante. ya le mandé al link el resumen, más o menos como lo he estado redactando. Perfecto, voy a checar. Sí, porque veo que para la plataforma nos pide ciertas características, entonces sería ya trabajarlo y mandarlo con esas características. Así es, así es. Gracias. Doctora, entonces, con referente al método, bueno, el diseño no experimental ya sería solamente el de desarrollarlo, ya no ponerlo en el resumen porque pues ya se fue validado, entonces solamente es desglosar ya el instrumento, ¿no? ¿En dónde? En el definitivo? Sí, O, sí, sí, en el definitivo, como ya no puedo modificar en el resumen, claro, entonces ya solamente es desarrollarlo a como es pues el método, ¿no? Que no es experimental y que aparte el instrumento que voy a utilizar es por medio de un cuestionario. así es. Sí, no, ahí sí ya no se puede modificar. Eh, Okay. Son algunos detalles nada más aquí en el escrito, sobre todo lo que tiene que ver con la citación APA, porque no se está realizando. En el caso del tuyo, Blanca, o sea, porque ya en esencia no se puede modificar, pero el estilo de citación que piden es APA. De hecho, bueno, yo ocupé un link en donde
te arroja para el sistema APA, o sea, tú pones Los digamos que datos. el link, no, tú pones el link del artículo del que estás investigando y solito te hace el programa, o sea, la aplicación te hace por medio del sistema APA. Es www.mibavero, así se llama la aplicación, y ya Ajá. te la arroja en sistema APA. Sí, sí, esos que se llaman gestores son muy valiosos. A lo que me refiero es que, por ejemplo, tus referencias aparecen, por decirte algo, dice, en la primera, por ejemplo, Enríquez Villota et al. Pero junto con las demás, por ejemplo, en la otra dice Ramírez, ¿no? Entonces te hace falta el año y en el caso de las citas textuales, como es una que incluyes aquí en el segundo párrafo, hace falta el año y el número de la página. Y luego aparecen muchos numerales junto a tus párrafos que dicen 1, hay muchos unos y 2 y 3 y 4 que llevan, supongo, a tus referencias al final. ¿O a qué te conducen esos números? Ah, sí, es que, bueno, en esa parte, ahora sí que la exposición pasada, nos habían pedido que fuera citado, o sea, si se repetía el autor, ponerle, por ejemplo, número 1, igual en las referencias aparece el autor número 1, el autor número 2, el 3, el 4. Entonces, cuando ya se pone en el texto, ya no era necesario volver a repetir el autor, sino simplemente poner el número 1, el número 2, de acuerdo al autor, el orden, el orden del autor. Pero si no, podría cambiar los enumerales, o sea, 1, 2, 3, y ponerle el autor. En Es, algunos sí ahí aparecen, por ejemplo, digamos, Villota et al, ¿no? En otras aparece Ramírez, y por ejemplo, ahí tendría que ponerle el año o solamente entre paréntesis, el autor. ahí es lo que, porque de acuerdo con el estilo APA, nosotros, perdón, se mencionan cuando son las citas textuales y si la cita es lo que le llaman parentética, que es la que va entre paréntesis después de lo que hemos copiado, va apellido, coma, año, coma, número de página. Si la cita no es textual y la cita es de resumen, solamente es apellido, coma, año, entre paréntesis. Pero también hay citas que veo que aquí también aparecen, que no son parentéticas, sino les llaman narrativas. Cuando escribimos, por ejemplo, Gómez, entre paréntesis, 2008, sostuvo que tal cosa, ¿no? Ese es otro tipo. Pero la verdad es que esto de los numeritos que aparecen en el texto y supongo que están relacionados con los números que aparecen en tus referencias bibliográficas, son los mismos, ¿no? O sea, si yo me encuentro un 1 en tus párrafos, El de significa que Villota, el es de primero. Enríquez Villota Sí, y así sucesivamente. Eso sí, o así sea, es. eso nunca lo había visto. Sí, El, le comento esto porque yo lo manejé del año pasado, este, ese tipo de situación cuando envié mi artículo, pero pues si ahorita es otro tipo de modelo, entonces podría, no, lo es bueno que que
lo Como referencié dicen, con números. como dice modelo APA, Ajá. o estilo APA, por eso, pero el estilo APA no menciona eso, pero a ver, dame oportunidad. Sí. Vamos a verificar. Entonces, doctora, digamos que estoy escribiendo un texto, ¿no? En el texto va a ir entre paréntesis el nombre, la fecha, o sea, el año, el nombre, el apellido y año, ¿no? ¿Sí? Dentro del texto. Es que son de dos tipos. O sea, podemos citar de dos formas diferentes. Ujú, sí. Parentética, cuando escribimos lo que hemos copiado o lo que hemos resumido, y al Ujú. final, entre paréntesis, año, perdón, este apellido, año, página. O cuando va dentro del párrafo, no lo vamos a colocar hasta el final, sino vamos a escribir dentro del párrafo la referencia y escribimos Gómez, entre paréntesis, 2008, sostuvo tal, tal, tal. También, o sea, también se puede utilizar de las dos formas, pero lo que no había visto nunca es lo del numerito, pero lo estoy buscando aquí. Sí, sí, doctor. Porque incluso así en ningún artículo de investigación que uno consulte en cualquier fuente aparecen así citadas las referencias. Pero me comentas que a ti te lo pidieron así. ¿Quién te lo pidió? En la publicación, cuando yo estaba en la universidad, este, me lo hice el artículo y lo envié de esa forma. Incluso yo lo había citado como usted ahorita me lo pidió, en el nombre, el apellido, perdón, el apellido, el año y La apellido, página. año y la página, ¿no? Entonces, este, después me hicieron la corrección que no, que cuando hubiera un repetido digamos, la cita, de algún autor, que se le pusiera ahora con en numerales, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4. Y dije, bueno, entonces lo pongo de esa manera. Y fue así que, pues, fue aceptado, pero no sé ahorita cómo esté la Ya, dinámica. no, pues es que guiándonos solo por lo que dicen ¿cómo se llama? Sí, 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 que decía que estilo APA. Sí, vi que Sí, decía o sea, estilo no APA. dice otra forma y entonces eso no está o no forma parte del estilo y no encuentro algo de donde venga esta recomendación. A ver, voy a preguntarle. En este caso, doctora, bueno, a mí me beneficiaría porque ya que le puse los números, pues ya solamente relación, o sea, ya no hay pierde de dónde saqué, de dónde obtuve esa referencia, ¿no? Sería Eso fácil. sí, estoy preguntando, ¿eh?
Sí, bueno, el doctor le preguntó a quien comparte a quien compartió la convocatoria y la recibe, y lo recibe, y lo único que nos dice es que se apeguen a lo que dice APA séptima edición, ¿no? Y entonces yo no encuentro eso en APA, pero bueno, todavía no estamos elaborando el escrito. Vamos a dejarlo así, apegándonos a APA solamente. Y si hubiera alguna aclaración al respecto, entonces lo comentamos. De todas maneras, Blanca, yo creo que independientemente de los numeritos, nada más hay algunos detalles que me parece sí podrías apegarte al estilo APA. Te comento más tarde. Es cuestión de referencias nada más, o sea, no es afectar el contenido del trabajo, sino la forma. Sí, sí, claro, doctora. Gracias. De nada. A ver, voy a ver si ya tengo más, porque ya tenía yo un resumen, que por cierto, les comento el resumen. Yo sé que es un primer borrador, pero es entre 100 y 200 palabras para que verifiquen la cantidad de palabras. Y es que el que recibí como que se cortó y no se alcanza a leer ya el final. Voy a ver los demás. He recibido perdón, 5. Doctora, el mío no lo va a recibir porque lo voy a enviar por la plataforma. Ah, sí, sí, está bien. Sí. Uno, este es uno. Uno es el del mobbing. Otro es plan estratégico. Ah, otro es el de clima organizacional. Y habilidades blandas, 3. Otro, estrategias de aprendizaje para la comprensión lectora. Otro, centro de autoacceso para la licenciatura de arquitectura.
Doctora, Mande. sí, una disculpa con lo de los números. Ya corroboré y sí, tomé como base otra investigación donde eran los números, pero ya ahorita corroboré porque cuando yo envié mi artículo del año pasado, efectivamente era con la cita APA y sí tenía las referencias de el apellido, el año y la página. Sí, una disculpa. Ah, gracias por aclararlo. Sí, 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 una disculpa. no, no te preocupes. Bien, ya llevo 6, 7 ya llevo. Vamos a ver el otro. Son 7 y acá tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A ver, voy a esperar unos minutitos más para ver si otros compañeros se animan a enviar su resumen. Bueno, es un primer borrador. Comenta también la compañera Susana Jaramillo, que tiene problemas con su conexión, que está con base a los datos de su celular. No sé si ya envió su resumen. Ah, muchas gracias. No, creo que no. Gracias.
Bueno, ya obtuve 9 respuestas. Me voy a detener aquí para... Ay, ¿dónde? Ah, sí, aquí, permítame. Para mostrar algunos de estos avances, que incluso algunos ya están muy completos, ¿eh? Ondeando. Aquí. A ver, vamos a ver. Algunos de estos resúmenes. Voy a empezar por este, que me parece muy completo. Probablemente ya haya una investigación detrás. Ahorita nos comentan. Este tema es sobre un centro de autoacceso para la licenciatura de arquitectura en una universidad privada en Jalapa. Y el resumen nos dice lo siguiente. En la actualidad, la formación académica dentro de la arquitectura requiere la integración de medios y herramientas digitales que posibiliten reforzar, ampliar y compilar el aprendizaje en aula presencial. La presente investigación tiene por objetivo proponer un centro de autoacceso para la enseñanza de la arquitectura en una universidad particular. Esta plataforma digital contendrá herramientas digitales, manuales, espacios para tutorías, clases y tutoriales, por mencionar algunos recursos digitales. Se propone un estudio de diseño experimental con enfoque cuantitativo, seleccionando una muestra poblacional de alumnos de segundo semestre de la licenciatura en arquitectura de la Universidad de América Latina, plantel Jalapa. El desarrollo de la investigación consiste en analizar los resultados después de aplicar un prototipo de estrategias de enseñanza digitales al grupo muestra y comparar su rendimiento escolar a partir de sus calificaciones, además de cuestionarios para conocer la percepción de alumnos, maestros y coordinadores sobre esta experiencia académica. A ver, le pregunto al autor de este resumen. ¿Sí está en la llamada? Sí, aquí estoy, doctora. Voy a Adelante. saludarla. Igualmente. A ver, platícanos un poquito, arquitecto, acerca de este centro de autoacceso que propones. ¿Ya hay investigaciones previas o hay estudios que se hayan hecho con anterioridad? Pues he analizado, bueno, he estado buscando información, sobre todo ahorita de lo que es enseñanza de arquitectura. En la UNAM hay varios manuales sobre la enseñanza y pues me parece que tienen ciertas partes muy completas. La verdad, no he analizado todas. Lo que sí no he revisado mucho sobre el tema del centro de autoacceso como tal, que básicamente sería como la parte final o como ¿cómo podemos decir? Como el objetivo, ¿no? Lo último de esta investigación, que realmente se consolide con ese nombre o con esa idea, pero en general de lo que es el centro es lo único que no he encontrado como tal, pero mi intención es que básicamente se compile información, aprendizaje, bueno, todo lo que es la experiencia digital, de enseñanza digital, en un espacio, una plataforma que ya existe y que los alumnos de arquitectura, en este caso, pues puedan acceder a esta plataforma o a estos medios digitales en sus tiempos libres para que complemente lo que estamos viendo en clases normales. Así es, sí, esa es la idea que queda clara en esta propuesta. Me imagino que en esta institución, entonces, bueno, pues habrá un espacio en donde se encuentre disponible esta suma de recursos a los que haces referencia, por ejemplo, manuales, recursos digitales que los arquitectos o los estudiantes de arquitectura puedan utilizar por su propia cuenta. Por eso es autoacceso, ¿no? O sea, Así no es. necesitan
del acompañamiento, por ejemplo, de un profesor, sino que ellos pueden llegar a ese lugar que estará en la universidad y disponer de los recursos que ahí se encuentren, Así, manuales, folletos, dibujos, no sé, ejercicios, actividades que por su propia cuenta puedan ellos realizar. ¿Sí estoy en lo cierto? exactamente, así lo dijo perfecto, maestra. Ah, Pues sí, la intención es esa, básicamente que también tengan un poquito de autonomía, pero de que esa autonomía autonomía. pues venga de la mano del maestro, o sea, que en ningún momento sea algo de autodidacta, sino que realmente el maestro tenga estos materiales o todo este material didáctico y que pues con total seguridad sepa cuál es la que está filtrando y cuál es la que le está dando y que se acomode básicamente al programa educativo y a los Ah, planes. muy bien. Y para esto entonces a los estudiantes déjame ver porque ya los perdí. A los estudiantes de segundo semestre les, les propondrías, ¿no? Utilizar este centro de autoacceso y habrá otros alumnos del mismo semestre de arquitectura que no lo utilicen para que entonces puedas evaluar las diferencias en el rendimiento al final, ¿sí? Así es, exactamente, correcto, Ajá, maestro. Y la idea es ajá. tener dos grupos y pues tener una comparativa para ver el desempeño, pero aparte del desempeño académico, pues ver la otra parte de la parte subjetiva, de cuál es su opinión. Ya tendría que elegir qué tipo de encuestas tendría que seleccionar para ver qué es qué tipo vamos, dentro de la percepción que ellos tienen, exactamente cómo es lo que quiero saber, ¿no? Qué es lo que a ellos les podría, o lo que podrían ellos aportar para mejorar dentro de esta experiencia que se tuvo. Bueno, muy bien. Entonces, efectivamente, tal y como lo ha dicho nuestro compañero arquitecto, el- este estudio es de carácter experimental, es de carácter cuantitativo. En este momento, en el resumen, no se aprecian pues a lo mejor los pormenores o los detalles que tendremos que comentar en el documento final, pero sí nos da una idea de que entonces va a implementar algo nuevo, va a tratar de evaluar al final los resultados, comparándolo con otro grupo de alumnos semejante, para así demostrar que este centro de autoacceso puede tener un impacto favorable en el rendimiento de los estudiantes de arquitectura. Muy bien. Sí, muchas También gracias, tenemos, maestra. gracias, arquitecto. También tenemos aquí al principio el de nuestras compañeras del TEBA, si no estoy equivocada, que están tratando sobre el mobbing. Ellas nos hacen ver primero que, bueno, es un fenómeno que aparentemente pues no identificábamos, al menos de nombre, pero sobre todo después de la pandemia, entonces como que aparece como que más evidente, ¿no? Porque al momento de interactuar, esta interacción precisamente ha sido difícil, porque volver a socializar y querer quedar de acuerdo, entonces eh, generó un problema, ¿no? Y por ello buscan identificar los talleres que puedan ser pertinentes para reducirlo. Mencionan el lugar, mencionan cómo se podría obtener la información y cómo buscar los temas para poder llevarlo a cabo. No, puedo contar aquí las palabras, tengo que irme a Word, pero ahorita lo vamos a ver. Pero, pero bueno, si lo cumple, incluso se podrían agregar, si así lo desean, algunos otros elementos. Aquí es donde me parece que se cortó la información y que hace falta al final algo. Pero como también se pasa ya del número de palabras, se puede reducir, porque son más de 200 aquí, no parece, ¿eh? Pero son más de 200. Nos habla, ¿por qué es importante un plan estratégico? Mm, Se realiza un diagnóstico para saber la situación actual y dictaminar cómo está la empresa y cómo se van a llevar a cabo. El objetivo de la empresa es tal, se realizó un análisis FODA, se detectaron las fortalezas, también las debilidades, nos menciona una matriz e incluso una puntuación en una y en otra, y se determinó el PEST. Y los puntos relevantes
se mencionan. Y por último, se realizaron los cuadros de mando integral para tal, y aquí ya se corta. A ver, ¿está la autora de este resumen? Autora. O autor, no sé. Para que nos explicara un poquito, porque me da la impresión que entonces ya hay algo anterior, porque nos están mencionando las cantidades. Pero bueno, lo comento con él o con ella. Después aparece el de habilidades blandas, clima organizacional. Nos menciona el papel que juegan estas. Nos menciona un estudio en donde destacan precisamente este tipo de cualidades o habilidades y las relacionan incluso con el éxito laboral. Y que el presente trabajo plantea un análisis de estas habilidades que influyen en el clima, específicamente nos dicen en dónde, lo que se va a aplicar, que es la escala de Likert, como está, y aparecen las palabras clave. Esto también nos los piden y son palabras que están ligadas a nuestro tema. Bien, aquí también se nos pasaron un poquito las palabras, pero ahorita les hago las observaciones para ver qué es lo que podemos omitir. Después aquí de la investigación que trata sobre aplicar estrategias de aprendizaje en la telesecundaria con un enfoque mixto, ¿por qué? El diseño es experimental porque se van a aplicar y reportar los resultados. Muy bien. Después el del arquitecto. Este es diferente, ¿verdad? Secundarias, bullying, pero, a ver, nada más son estas 3 líneas. ¿De quién es este? De la secundaria 16 de Acatlán de Pérez Figueroa. Porque aquí sí falta la metodología, o sea, cómo lo vamos a hacer, falta el enfoque, falta el diseño, porque creo que este es diferente. Aquí sí nos está mencionando el objetivo, en dónde, para qué, por qué es importante, los instrumentos. Bien, aquí es importante también otra observación. Creo que es todo esto, ¿no? Entonces, en el resumen no utilizamos punto y aparte, solamente punto y seguido. Nos vamos de frente, separando por puntos, por supuesto, la información. Y entonces debe quedar muy claro el objetivo, lo que les puse en las indicaciones, ¿no? El objetivo, el enfoque, el diseño, la metodología, aunque no mencionemos resultados. Y lo juntamos todo. Este también es de sus compañeras. Este es sobre satisfacción laboral y estrategias de mejora en la estación de servicios SADCB en Oaxaca. Enfoque mixto, nos dice por qué es lo que se va a describir, a través de qué. Muy bien. La misma recomendación es todo junto, sin punto y aparte. O tal vez por el formato de respuesta aparecen así. Aquí tenemos otro. La investigación tiene como objetivo analizar el marco legal para crear spin-offs en México, evaluar la normativa vigente y sus implicaciones. Es importante porque identifica barreras y oportunidades para desarrollar este tipo de empresas y contribuir al avance tecnológico y económico del país. Es exploratorio, es descriptivo, se busca comprender cómo es que las políticas afectan la formación y crecimiento de los spin-offs.
se revisa la literatura, se analizan las políticas públicas. Los instrumentos es el análisis documental, las entrevistas semiestructuradas, y con esto se obtendrá lo que se requiere para poder conocer lo que nos comenta. Aquí, entonces, el camino es un tanto distinto a los anteriores, pero es válido, ¿eh? También para otras personas que aún están en proceso de saber cómo le hago, porque aquí lo que predomina sobre todo sí es el análisis documental, pero es muy importante porque además el tema lo exige. Lo exige porque se trata de analizar y evaluar la normativa que existe y sus implicaciones. Y de esa manera, pues poder entonces encontrar, como tenemos más adelante, una perspectiva que sea práctica, que sea detallada, que presente desafíos, que presente oportunidades para poder crear las spin-offs. Muy bien, también está completo. Bien, a ver, acá entonces les muestro los ejemplos para que les sirvan de inspiración también a todos los demás. Algunos se darán cuenta, están un tanto más completos, otros están así en proceso. La intención es que entonces este primer ejercicio de borrador nos sirva a todos. Voy a cambiar de pantalla para ver las indicaciones. Para que ustedes entonces se inspiren y puedan enviar, ¿sí? Pueden enviarlo mañana, pasado o hasta el martes. Pero ahora lo vamos a mandar en Word. Debemos contar, desde Word podemos contar las palabras para asegurarnos que no tenemos ni menos de 100 ni más de 200. Le tenemos que agregar una portada con el nombre del Congreso que aparece justamente en la parte de arriba. Ay, ahora no me aparece. Bueno, ahorita se los pongo. La institución de la que procedemos, que es el CODI, el título de la ponencia, los nombres de ustedes y su correo electrónico. Esto va como que en la portada. No es necesario que pongamos así como cuando cuando éramos chiquitos. Cuando eran chiquitos ya ven que en los trabajos poníamos nombre, materia, profesor. No hace falta. Con que anotemos lo que nos están pidiendo es más que suficiente. No tengo aquí el nombre, pero ahorita lo coloco. Y me parece, bueno, habría que verificar sobre los títulos, porque el título, teniendo la pregunta, el objetivo, ahí está el título, nada más hay que redactarlo como título, ¿verdad? No puede quedar un título, no puede quedar como pregunta, no puede ser muy largo, el título tiene que ser corto, hablamos como de 15 palabras cuando más, en donde nosotros establecemos qué vamos a hacer, para qué y en dónde, ¿sí? Si tomo en cuenta los ejemplos de resúmenes que me mandaron, por ejemplo, análisis del marco legal para la creación de spin-offs tecnológicas en México. Más que suficiente, porque de eso trata, ¿verdad? En otros ejemplos que también pueden salir de lo que ustedes ya tienen, repito, el título es ¿qué vas a hacer? ¿Para qué y en dónde? ¿O en dónde y para qué? Es que estoy buscando otro. Aquí, por ejemplo, aplicación de estrategias de aprendizaje para desarrollar la comprensión lectora en telesecundaria, para no poner el nombre de la escuela, o si no hay problema en colocarlo, pues lo colocamos, ¿sí? Pero entonces empezamos con esos términos: análisis, propuesta, evaluación, diseño, algo como que ya está hecho,
de qué. ¿Qué es lo que vas a analizar? ¿Qué es lo que vas a diseñar? ¿Qué es lo que vas a presentar, ¿no? Y en dónde. Entonces, aquí como el título que nos puso el arquitecto, también, ¿no? Centro de autoacceso para la licenciatura en arquitectura en una universidad privada de Jalapa, Veracruz. Ahí está el título, ¿sí? Ese es lo que debe aparecer en la portada junto con los datos que tienen ustedes aquí a la vista. Después nos piden las palabras clave, como vimos en algunos casos, los de sus compañeros, que ustedes eligen y aparece así, palabras clave, 2 puntos, y escribimos las que estamos proponiendo. Tienen que incluir una breve síntesis de su currículum vitae o el de todos los autores, pequeñito. Otra vez nos piden los correos electrónicos y la mesa temática en la que se desea participar. Recuerden que eso está en la convocatoria, los nombres de las mesas, nada más hay que ubicarse en cuál pertenecemos. Yo creo que la mayoría está o en innovación educativa o en innovación administrativa, o debe haber alguna que tenga que ver con tecnología. Esto, aunque bueno, el caso del arquitecto sería innovación educativa, no propiamente tecnológica, sino sería educativa. Y algunos serán administrativa, ¿no? Innovación administrativa. Pero si tienen duda, lo comentamos. Y entonces el texto, este texto que ustedes mandan en Word, aquí viene en la plataforma, Arial 12, interlineado 1.5, justificante, aquí están los márgenes, no utilizamos sangría. Y todo va seguido, o sea, todo va separado por puntos y seguido. Ahora, eso es entonces para el martes, ¿sí? También les comento, les voy a agregar, y ahora no lo puedo hacer grande. A ver, también les voy a agregar, no puedo moverlo. También les voy a agregar en la plataforma una plantilla que va a tener justamente los componentes del trabajo en Word que vamos a elaborar. Digamos que es como el resumen, pero ahora en grande, ¿no? Ahora con mayor detalle, pero tampoco tanto que nos complique la existencia o que nos obligue a hacer cosas, pues para lo cual no nos alcance el tiempo. Vamos a disponer de esta semana y de la siguiente para poder elaborarlo. En general, su estructura es como como si fuera una mini tesis. Tiene prácticamente los mismos apartados, pero en menor dimensión, tanto su extensión como en su profundidad. Vienen algunos ejemplos. En la plataforma se los he dejado. Vamos a compartir. Más o menos es como esta estructura y como la de todos los que sirven como ejemplo. Y se las pongo como ejemplo para que vean que no es difícil, ¿verdad? El resumen, pues ya lo vamos a tener. Y en la introducción lo que hacemos es una breve descripción de la situación problemática que da origen al trabajo. Y ya lo tienen, porque fue lo que hicieron en el formulario en la primera parte, ¿sí? O sea, ya tienen esa situación problemática. Y lo que podemos hacer para darle como mayor sustento a la problemática y no decir, se me ocurrió, ¿verdad? La saqué porque no tenía yo otro tema. No, hay que buscar algunos antecedentes que también ya tienen, porque los antecedentes no aparecen como tal en la estructura de una ponencia, pero sí se mencionan brevemente
y se citan de acuerdo con el estilo APA, que les voy a colocar una guía que es más sencilla que el manual está un poquito más complicado. Y mencionamos entonces la problemática, mencionamos algunos de los antecedentes que le dan origen y que ya los tienen, ¿verdad? No tienen que buscar más. Pueden buscar más información sobre definiciones, sobre cuestiones que tal vez no tengan y que más, y que a ustedes les parece que podrían incluir, ¿no? Después del problema aparece la justificación, la viabilidad. No es que lo tengamos que hacer así, ¿eh? Les voy a presentar otros ejemplos. El sustento metodológico, que es en donde nosotros indicamos cómo lo vamos a hacer, y hay un apartado de resultados y conclusiones que obviamente pues la mayoría no va a tener porque está en proceso, pero tal vez sí tengan algo que puedan compartir y si no, basta con decir que el trabajo o el proyecto de investigación está en proceso. Y hay una parte de referencias que es muy importante. Me voy a pasar a estos ejemplos, repito, están en la plataforma. Aquí tenemos otro ejemplo. Después del resumen, hay una breve introducción en donde se hace la descripción problemática. Después hay una parte en donde mencionamos la metodología. Por ejemplo, acá se están dividiendo los participantes, los instrumentos. Nos presentan una parte del procedimiento, de los resultados, ¿sí? La discusión. Esto se los pongo para que ustedes puedan constatar que efectivamente una ponencia no es un documento extenso. Como vemos, esta tiene 5 hojas. Las de ustedes probablemente también lleguen a tener 5 o más, pero como nuestra estructura es distinta, en cierto modo, ¿no? Aunque en esencia, pues es lo mismo. Lo que hacemos es compartir los avances o los resultados de una investigación. Y en la plantilla lo que vamos a encontrar son las recomendaciones para redactar cada uno de los apartados, ¿sí? O sea, por ejemplo, aparece introducción. Ay, me pasó a la otra. Aparecen, ahí voy, básicamente, o sea, lo que vendría siendo como el cuerpo, sin considerar los preliminares. El preliminar sería el título, el nombre de ustedes, el correo, aparece el resumen, aparecen las palabras clave. Eso sería como lo preliminar. Y lo final sería el listado de las referencias que consultamos. Pero el cuerpo del trabajo que ustedes van a elaborar en Word básicamente tiene 3 apartados: introducción, metodología y resultados. Y si resultados no tenemos, en resultados indicamos que el proyecto de investigación se encuentra en desarrollo. Ahora, en introducción ya tenemos, ¿no?, la problemática, que sería el equivalente a presentar el tema o la problemática, el objetivo, la justificación o la importancia de la investigación. Esto ya lo tienen. La metodología, que es lo que hemos comentado hoy, ¿no? Donde mencionamos desde el enfoque, el diseño, los participantes, las características que poseen ellos, el procedimiento que seguimos, etcétera, etcétera. Y en resultados, estos hallazgos que esperamos encontrar, los mencionamos, pero pues no decimos, ¿verdad? Porque obviamente no los tenemos.
Y entonces, probablemente para cuando se envíe el documento la próxima semana, algo se tenga, porque, por ejemplo, ya nos comentaron sus compañeras, mandamos un cuestionario a través de Google, nos contestaron y se pueden mencionar esos resultados como un avance. Algunos más, otros compañeros más probablemente puedan compartir también otros resultados. Pero básicamente la estructura que seguimos es la que aparece aquí: introducción, metodología y resultados. Pero en la plantilla, un poquito más tarde, van a encontrar las indicaciones específicas de cada apartado. Y yo les voy a pedir, por favor, que ustedes trabajen en la redacción de esos elementos que les voy pidiendo en la plantilla y que las dudas que se presenten durante el proceso, con toda confianza, me las hagan saber para poder ir resolviendo con tiempo lo que sea necesario. Si tienen alguna inquietud de decir, es que yo quiero incluir estos resultados, ¿puedo? Es que yo quiero mencionar em, estos conceptos, ¿no? Es que me parece importante incluir esta teoría, no sé, ¿verdad? Dependiendo de lo que vayan ustedes encontrando, entonces ustedes me, me preguntan y lo vamos comentando. También van a encontrar en la plataforma la guía para citar de acuerdo con APA. No es complicado, ¿verdad? Hay dos opciones. Entonces, de esas opciones, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Pero depende mucho si lo que consultamos, por supuesto, es un libro, es una revista, es un artículo de internet, por eso hay variante. También hay variantes si lo que citamos lo escribió una sola persona, o dos, o tres, o cuatro. Si resulta que estamos citando una y otra vez al mismo autor, ¿cómo tenemos que hacerlo? Estas cuestiones son muy importantes y las tenemos que ir viendo en el manual, pero mejor dicho en la guía, porque el manual es muy extenso. De la misma forma, si esto les resulta difícil, bueno, ustedes pongan la referencia porque eso sí no se nos puede olvidar y después revisamos que sea el estilo APA. No se olviden de anotar todas las referencias de los documentos que vayan consultando y que vayan mencionando en el trabajo. Si no lo mencionamos en el trabajo, no va en las referencias. Solamente mencionamos aquello que vamos nosotros describiendo en el trabajo. Así, por ejemplo, si yo escribo el mobbing horizontal es, y lo copio y anoto la referencia, esa referencia va hasta el final en el trabajo. Porque si quiero que mi trabajo tenga así como que muchísimas referencias, pero ni los mencioné, eso no vale, ¿sí? Entonces, tenemos el tiempo para poder hacer el escrito, porque tenemos casi toda la información. ¿Qué tendríamos o podríamos nosotros agregar si es que llegamos a aplicar algo, alguna entrevista, alguna observación, algún cuestionario y tenemos resultados y los tenemos que incorporar y no sabemos cómo? Entonces, con toda confianza, ustedes me preguntan. Analicen la plantilla, vean qué es lo que no está claro y entonces, con toda confianza, repito, ustedes me pueden preguntar. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí está claro? Sí, doctora, muy claro, gracias. Bueno, pues entonces queda o lo que resta es esperar esta plantilla, revisarla, ver lo que ya tenemos para ir copiando en este documento, que también ya va a tener el formato para que no se lo muevan. Y entonces, ¿qué es lo que vamos copiando? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué es lo que le podemos agregar? Y va a quedar muy bien, ¿sí? Lo que sí es muy próximo es el resumen, pero está casi listo. Entonces, ustedes lo hacen en Word, revisen si esa versión les convence o si vieron algo en los ejemplos y quieren hacer alguna modificación adelante, mándenme el resumen antes del martes para poder revisar y que ustedes puedan enviarlo. Les agradezco mucho, como siempre, su atención, su participación y pues su ánimo para llevar a buen término este trabajo. Esta semana, cuídense mucho, les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos por aquí, primeramente Dios, dentro de 2 semanas. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias a Buenos Gracias. días. ustedes. Hasta luego. Gracias. Doctora, Buenas hasta noches. luego. Buenas noches. Buenas noches.
Gracias, doctora. Bonita noche. Igualmente.